Me llamo Rafael y soy conductor de aplicaciones en Valencia, una ciudad famosa por sus calles adornadas con naranjos y sus apacibles noches junto al Mediterráneo. Dejé atrás la monotonía de un trabajo de oficina para encontrar la libertad que me brinda el volante, donde cada día puedo conocer personas distintas y descubrir las historias que llevan consigo. Sin embargo, jamás imaginé que una simple noche lluviosa podría transformar mi vida de una forma tan inesperada. Era una noche de jueves tranquila. Acababa de dejar a un pasajero en el centro de Valencia y estaba pensando en terminar mi turno. Eran más de las 2 de la madrugada y la lluvia, que no había cesado desde temprano, había vaciado las calles. Era el tipo de clima que ningún conductor disfruta. Calles resbaladizas, visibilidad limitada y muy pocos pasajeros. Encendí la calefacción del coche para aliviar el frío, mientras el sonido rítmico de la lluvia golpeando el parabrisas casi me hacía dormir. Fue entonces cuando la aplicación emitió un sonido, indicando un nuevo viaje en una zona exclusiva a las afueras de la ciudad. Generalmente lo hubiera rechazado debido a la distancia y el mal tiempo, pero algo me impulsó a aceptarlo. Quizás el aburrimiento, quizás la tarifa más alta de lo normal. Conduje despacio por las calles desiertas, con los faros reflejándose en los charcos del asfalto. Los edificios históricos de Valencia aparecían como sombras distorsionadas a través de las ventanas empañadas por la lluvia. Seguí el GPS hasta una calle estrecha, rodeada de mansiones impresionantes, el tipo de lugar donde no esperas recoger a alguien a esa hora. Detuve el coche frente a una gran puerta de hierro. La lluvia no cesaba y apenas podía ver más allá de los faros. Después de un par de minutos, vi a alguien corriendo hacia mí, protegiéndose con una carpeta negra. La puerta del coche se abrió rápidamente y un hombre entró, trayendo consigo el olor a lluvia y un perfume caro. Habíamos recorrido unos 15 minutos cuando las luces del panel del coche comenzaron a parpadear y el motor emitió un ruido extraño. Fruncí el ceño, intentando no alarmarme. Rafael, esto no puede ser... Antes de que pudiera terminar la frase, el motor murió por completo, dejándonos parados en medio de una calle oscura. El único sonido era el de la lluvia golpeando el techo del coche. Intenté arrancarlo varias veces, pero nada funcionó. Miré a Carlos por el retrovisor. Sorprendentemente, parecía tranquilo, como si hubiera esperado algo así. Carlos, estamos varados. Llamé al servicio de grúa y me informaron que tardarían al menos 2 horas en llegar. Suspiré, imaginando lo incómodo que sería esperar tanto tiempo bajo la lluvia. Miré a mi pasajero. Estaba temblando de frío, su camisa blanca empapada pegada a su piel, revelando una silueta definida. La petición me sorprendió y me dejó sin palabras por un momento. No era una situación común, pero entendía su incomodidad. Después de unos segundos de silencio, asentí. Rafael. Claro, hazlo. Carlos se quitó la camisa lentamente, revelando un pecho musculoso y brillante por el agua. La atmósfera dentro del coche cambió drásticamente, volviéndose más densa, más cargada. Traté de desviar la mirada, enfocándome en el volante, pero mis ojos volvían a él, siguiendo cada movimiento. Cuando Carlos finalmente dejó la camisa a un lado, su respiración parecía más relajada, pero la mía se había vuelto más pesada. La luz tenue que entraba por las ventanas del coche resaltaba cada detalle de su torso. El silencio entre nosotros era tan denso que apenas podía pensar con claridad. Intenté romper la tensión con una pregunta casual. ¿Qué estabas haciendo en esta zona tan tarde? Pregunté intentando sonar indiferente. Carlos esbozó una media sonrisa, su mirada fija en la mía a través del retrovisor. Había quedado con alguien, pero al final no apareció. Supongo que la lluvia la desanimó, dijo encogiéndose de hombros. Su respuesta me hizo soltar una risa nerviosa. Bueno, estas cosas pasan. Qué situación tan incómoda, ¿verdad? Dije, intentando aliviar el ambiente. Carlos asintió, pero su expresión seguía cargada de algo que no podía descifrar. Una mezcla de cansancio, misterio y algo más. Algo que parecía dirigido hacia mí. Sin pensarlo demasiado, solté una frase que ni siquiera sabía que estaba en mi mente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me arrepentí. Mi corazón se aceleró y por un momento temí su reacción. Carlos levantó una ceja, sorprendido, pero sus labios se curvaron en una sonrisa ligera, casi provocadora. ¿Estás seguro de querer ayudarme?
Preguntó con una voz grave, cargada de una intención que hacía que el aire en el coche pareciera más pesado. No sabía qué responder. Parte de mí quería retroceder, pero otra parte estaba intrigada, atrapada en ese momento inesperado. Inspiré profundamente, intentando calmarme. «Sí, estoy seguro», dije finalmente, con una firmeza que no sentía del todo. Carlos se inclinó hacia adelante ligeramente, sus ojos encontrándose con los míos. Su sonrisa se hizo más amplia, pero no dijo nada. Solo se recostó de nuevo en el asiento, relajado, como si estuviera esperando mi siguiente movimiento. El coche se sentía cada vez más pequeño. La lluvia seguía golpeando el techo y las ventanas, creando una cortina que nos aislaba del mundo exterior. Todo lo que importaba en ese momento era lo que estaba sucediendo entre nosotros, un encuentro tan inesperado como magnético. El ambiente en el coche era casi irrespirable por la intensidad del momento. Carlos parecía completamente cómodo, mientras yo luchaba por mantener la calma. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante, pero mis ojos, casi sin quererlo, seguían volviendo hacia él. Carlos se movió ligeramente, rompiendo el silencio. «¿Sabes? Esta lluvia y este frío me hacen pensar que a veces la vida nos pone en lugares extraños por una razón», dijo, con la mirada perdida en la ventana empañada. Su comentario me sorprendió. No esperaba algo tan reflexivo en una situación tan peculiar. Me armé de valor para responder. Quizás sí, o quizás simplemente estamos atrapados en una tormenta, esperando que pase», dije, intentando no pensar demasiado en el doble sentido de mis palabras. Carlos se rió suavemente, una risa grave que resonó en el coche y que de alguna manera me tranquilizó. Giró la cabeza hacia mí, su mirada intensa y fija. «¿Crees en las coincidencias, Rafael?», preguntó. «No estoy seguro, pero parece que esta noche ha sido todo menos ordinaria», respondí, con una sonrisa nerviosa. Carlos asintió lentamente, como si estuviera considerando mis palabras. Luego se inclinó hacia mí, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su respiración. La tensión creció de nuevo, tan palpable que parecía llenar todo el espacio. «A veces las coincidencias son solo el destino disfrazado», dijo, su voz apenas un susurro. Mi corazón latía descontrolado. Todo en mí quería retroceder, pero también había algo que me empujaba hacia adelante, algo que no podía ignorar. Mis pensamientos eran un caos, pero antes de que pudiera decir algo más, Carlos levantó una mano y la colocó suavemente sobre la mía, que descansaba en la palanca de cambios. Su toque era cálido, firme, y me dejó sin palabras. En ese momento, entendí que había cruzado un punto sin retorno. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero dentro del coche, el mundo parecía haberse detenido, como si nada más importara. Me giré hacia él, y nuestras miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y deseo, que me dejó completamente expuesto. «Rafael», murmuró, mi nombre sonando extraño en sus labios. Sin pensarlo demasiado me incliné hacia él. El coche parecía aún más pequeño, como si el espacio entre nosotros fuera apenas un suspiro. Y entonces, finalmente, todo lo demás desapareció. Cuando nuestros labios se encontraron, todo lo demás quedó en segundo plano. La intensidad del momento parecía amplificada por el golpeteo constante de la lluvia en el techo del coche. Carlos tenía un sabor agridulce, una mezcla de perfume caro y la frescura de la tormenta. Mi mente, que hasta hace poco estaba llena de dudas y confusión, se apagó, dejando que mi cuerpo se guiara por instinto. El beso fue lento al principio, como si ambos estuviéramos explorando un terreno desconocido. Sus manos, grandes y cálidas, encontraron mi rostro, mientras sus dedos rozaban mi piel con una delicadeza que contrastaba con la tensión en el aire. Yo sentí mis propios nervios desvanecerse poco a poco, reemplazados por una sensación de conexión que nunca había experimentado antes. Cuando nos separamos, apenas unos centímetros, nuestras respiraciones eran entrecortadas. Carlos me miró con esa intensidad característica, pero esta vez había algo más. Una especie de alivio, como si este momento también hubiera sido inesperado para él. «Rafael, esto no estaba planeado», dijo con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y complicidad. Asentí, todavía tratando de recuperar el aliento. «Lo sé,
Pero a veces lo mejor de la vida es lo que no planeamos, ¿no crees? Respondí, sorprendiendo incluso a mí mismo con mi sinceridad. Carlos dejó escapar una risa suave, y su mirada se suavizó. Durante unos instantes nos quedamos en silencio, simplemente mirándonos, como si ambos estuviéramos procesando lo que acababa de suceder. El coche, pequeño y cálido, parecía un refugio del mundo exterior, donde la lluvia seguía cayendo sin cesar. Finalmente, Carlos rompió el silencio. No sé qué pasará después, pero sé que esta noche no la olvidaré. No creo haber conocido a alguien como tú antes, Rafael. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Había algo en la manera en que las dijo, como si hablara desde un lugar sincero, despojado de cualquier fachada. Le sonreí, sintiendo una calidez en el pecho que contrastaba con el frío de la noche. Supongo que las coincidencias no existen, después de todo, respondí. Carlos asintió lentamente, y durante los minutos siguientes compartimos un silencio cómodo, mientras la lluvia continuaba golpeando el coche. Había algo mágico en ese momento, algo que no requería palabras. Solo nosotros, en medio de la tormenta, compartiendo un encuentro que ninguno de los dos había planeado, pero que había cambiado algo dentro de ambos. La espera de la grúa parecía eterna, pero ninguno de los dos se quejaba. El silencio entre nosotros ya no era incómodo. Al contrario, era un espacio donde las palabras no eran necesarias. Carlos se acomodó en su asiento, todavía con el pecho desnudo, su mirada fija en la ventana, mientras la lluvia continuaba golpeando el vidrio. Yo, por mi parte, intentaba asimilar lo que acababa de suceder, mi mente dividida entre el presente y las posibilidades de lo que esta noche podía significar. ¿Sabes?, dijo Carlos, rompiendo el silencio. Antes de entrar a tu coche estaba a punto de rendirme. Ha sido una de esas semanas en las que sientes que todo está en tu contra. Giré mi cabeza hacia él, intrigado por su confesión. ¿Por qué lo dices?, pregunté. Carlos suspiró, su mirada perdida en la lluvia. No sé. Trabajo, problemas personales. Sentí que necesitaba escapar, aunque fuera por unas horas, pero ni siquiera eso salió como esperaba. Añadió con una sonrisa irónica. Bueno, al menos esta noche te ha traído algo inesperado, dije, tratando de ofrecer algo de consuelo. Carlos me miró, y en su expresión había algo que no podía descifrar del todo, una mezcla de agradecimiento y vulnerabilidad. Su voz, cuando habló de nuevo, era más suave. Sí, inesperado, pero en el buen sentido. Mi corazón latió con fuerza ante sus palabras. No sabía exactamente qué significaba este momento para él, pero para mí era como si el universo nos hubiera cruzado en el momento perfecto. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba donde debía estar. Los minutos pasaron, y finalmente, las luces de la grúa se reflejaron en los charcos de la calle. El mecánico se acercó al coche, golpeando suavemente en la ventana para que saliéramos. Ambos nos miramos, como si el hechizo de esta noche estuviera a punto de romperse. Carlos se puso su camisa, ahora fría y húmeda, mientras yo apagaba el coche y recogía mis cosas. Salimos al frío de la noche, y la lluvia, aunque más ligera, todavía mojaba nuestras caras. Mientras el mecánico se encargaba de enganchar el coche, Carlos se acercó a mí, su mirada tan intensa como siempre. Rafael, no sé qué pasará después de esta noche, pero gracias. ¿De verdad?, dijo, con una sinceridad que me dejó sin palabras. Gracias a ti, Carlos, por hacer que esta noche fuera especial, a pesar de todo, respondí. Nos miramos por unos segundos más, y antes de que pudiera reaccionar, Carlos se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Fue rápido, pero cargado de significado. Cuando la grúa estuvo lista, intercambiamos números de teléfono, un gesto que parecía pequeño pero que significaba mucho más. Mientras él se alejaba bajo la lluvia, sentí una mezcla de melancolía y esperanza. No sabía si lo volvería a ver, pero algo dentro de mí sabía que esta noche no sería solo un recuerdo pasajero. Pasaron días desde aquella noche, y aunque intenté retomar mi rutina habitual, no podía evitar pensar en Carlos. Cada vez que la lluvia golpeaba las ventanas de mi apartamento o mi coche, su imagen volvía a mi mente. Su sonrisa, su mirada intensa, el calor de su mano sobre la mía. Era como si esa noche hubiera dejado una marca en mí, una que no podía ignorar. Finalmente, después de darle demasiadas vueltas,
Decidí enviarle un mensaje. Algo simple, casual, pero que dejara claro que estaba pensando en él. Hola Carlos, espero que estés bien. ¿Cómo te va desde aquella noche lluviosa? No esperaba una respuesta inmediata, pero mi teléfono vibró en menos de un minuto. Rafael, qué sorpresa. Estoy bien, gracias. Aún pienso en esa noche. ¿Tú cómo estás? Sonreí, sintiendo una calidez inexplicable. Había algo en la forma en que respondió, como si también estuviera esperando este momento. Yo también pienso en esa noche. ¿Qué tal si nos vemos y hablamos con más calma? Hay un café cerca del puerto que me encanta. Es tranquilo y tiene una vista increíble. Hubo una pausa antes de que su respuesta llegara, pero cuando lo hizo, me hizo sonreír aún más. Me encantaría. Dime cuándo. El día del encuentro llegó más rápido de lo que imaginaba. Escogí un lugar cerca del puerto de Valencia, un café pequeño con grandes ventanales que daban al mar. Cuando llegué, Carlos ya estaba allí, sentado junto a una mesa en la esquina, mirando hacia el agua. Su presencia destacaba, incluso en un lugar tan relajado. Al verme, se levantó y me saludó con esa sonrisa que había estado grabada en mi memoria. Nos sentamos, pedimos café, y durante los primeros minutos, simplemente hablamos de cosas triviales, el clima, el trabajo, las pequeñas anécdotas que llenan la vida cotidiana. Sin embargo, la conversación pronto se volvió más profunda. Carlos compartió detalles de su vida que no había mencionado aquella noche, los desafíos que enfrentaba en su trabajo, las relaciones que no habían funcionado, y cómo, de alguna manera, había terminado sintiéndose perdido antes de subirse a mi coche aquella noche. Yo también compartí mis propias luchas y sueños, sorprendiéndome de lo fácil que era hablar con él. La conexión que habíamos sentido aquella noche lluviosa no era una coincidencia. Había algo entre nosotros, algo que ambos reconocíamos pero que aún no sabíamos cómo definir. Rafael, esa noche cambió algo en mí. No sé si fue la lluvia, el destino o simplemente la casualidad, pero desde entonces he sentido que quiero conocerte más, dijo Carlos, con una sinceridad que me conmovió. Lo miré sonriendo. Yo siento lo mismo, Carlos. Tal vez no sea una coincidencia. Tal vez esto era algo que ambos necesitábamos. El café se extendió hasta entrada la tarde, y cuando finalmente nos despedimos, ambos sabíamos que este no sería nuestro último encuentro. Mientras Carlos se alejaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Una esperanza cálida y llena de promesas.